Entonces ya sabemos, es importante conocer sobre la función del endotelio porque la importancia que tiene con la clínica, es decir, con lo que van a ver ustedes cuando vean pacientes, no es solamente la enfermedad, sino es cómo fisiológica, histológicamente están pasando cosas en una célula tan chica que son 4 kilos de nuestro cuerpo, ¿no? Que es la célula endotelial. Además, frente a todo lo que hemos mencionado, la investigación clínica es vital, porque estamos manejando ahora problemas como, ¿no? Ya también es la disfunción, pero la hipertensión arterial, la falla renal, etcétera, de manera mucho más científica, basada en el funcionamiento de una célula que ha revolucionado un poco el asunto. De hecho, aquí va a haber mucha terapia futura, utilizando incluso ingeniería genética, para poder manejar la síntesis de estas moléculas de las que hemos hablado. Muy bien, entonces hemos hecho la primera parte de la primera clase, que era hablar sobre el endotelio, porque el endotelio lo vamos a encontrar en todas las partes, en todas las superficies internas del aparato circulatorio, ya sea de la sangre o de la linfa. Y en todas partes hace ese trabajo que hemos mencionado hace un instante. Bueno, ¿esta imagen de qué es? Acá dice ya, o sea, esa es una imagen del músculo cardíaco. Porque vamos a hablar ahora del corazón, que es la bomba esta de donde nace nuestro sistema circulatorio. ¿Por qué el corazón nos fascina? Dice esta lámina hecha con mina. Es lo máximo utilizar la IA para hacer las diapos. Pero bueno, tiene que ser una IA decente, pagada y a la que tú le metas el material del que quieres que te haga la clase. O sea, pero te la puede hacer de la web, pero es mejor usar tu libro en PDF, tus revistas en PDF, se la cargas y te hace. Y tú le dices qué tan complejo quieres que sea. Bueno, ya ustedes manejan prompt mejor que yo. Pero nos hemos puesto de acuerdo para actualizar las clases utilizando IA con los profes del curso, entonces, caballero, ¿no? ¿Por qué nos fascina? Dice que es un órgano del tamaño de un puño. Siempre nos han dicho eso, ¿no? El corazón del tamaño de un puño, sí es cierto, pesa 1/4 de kilo, ¿no? El corazón humano, en este caso, ¿no? El toro es mucho más grande, por eso usamos corazón de toro para el ticucho, no humano. Dice, similar al peso de un puño adulto, y dice, ejecuta hazañas mecánicas extraordinarias, ¿no? Bombea más o menos 5 litros de sangre en un minuto, ¿no? Y más o menos, para eso al día genera unos 100.000 latidos y no tiene un descanso voluntario. Dice voluntario porque puede haber un descanso involuntario, ¿no? Una bala. Entonces, cuando decimos que bombea 5 litros, eso se conoce como gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco es 5 litros. El corazón en un minuto puede sacar de su interior 5 litros de sangre. 100.000 latidos al día, 250 gramos de peso. Más o menos dice que puede bombear 2 kilos de sangre por latido. La sangre, la masa de sangre, es decir, no solo lo que sale del corazón, sino lo que empujó, ¿no? Empujó del tubo sanguíneo para que la sangre salga, fluya. El corazón tiene 3 capas. Una capa externa, que se llama epicardio, si lo vemos desde afuera, ese es el epicardio. Una capa de masa central que se llama miocardio, que es lo más abundante del corazón, el miocardio, y es el que está formado por el músculo cardíaco, es el que se contrae y bombea. Y una capa interna, ¿no?, que revise la cavidad cardíaca, las cavidades, que son 4, que se llama endocardio, ¿no? El endocardio. Vamos a hablar de cada una de las capas, comenzando desde afuera. Hablaremos del epicardio. El epicardio, como dice ahí el título, es una capa que protege al corazón, ¿no es cierto? Lo envuelve y lo protege. De hecho, es como una bolsa que revisa el corazón. Esa bolsa, que es parte importante del epicardio, se llama pericardio. Pericardio. El pericardio es una bolsa de tejido conectivo fibroso, ¿no?, tejido conectivo denso, que está revestida por mesotelio. ¿Qué es el mesotelio? Es un tipo de epitelio simple plano, ¿no? Es parecido al endotelio, pero sin tantas maravillas como el endotelio. Simplemente sirve para revestir, nada más, ¿no? Y entre el mesotelio tiene una capa y otra capa, ¿no? El corazón está acá y las 2 capitas del mesotelio. La capa que está pegada al corazón se llama capa visceral, y la capa que está
enfrente se llama capa parietal. Entre ambas hay un líquido que lubrica el espacio mesotelial, ¿no? El espacio pericárdico. Ese líquido es escaso, 30 mililitros, ese por ahí. Ese líquido lubrica y hace que cuando el corazón lata, las capas del pericardio se acaricien, ¿no? Como cuando uno tiene un motor bien engrasado, igualito funciona ese sistema. Además, en el epicardio, por debajo, hay grasita, ¿no? Todos han visto un corazón para hacer anticucho, ¿no? Tiene una membrana que la arrancamos y hay una grasita, ¿no? Que es tejido adiposo subepicárdico, ¿no? Eso es normal. Muy bien. Entonces acá tenemos una imagen donde se ve el corazón, se ve la membrana que lo envuelve, que se llama pericardio. Hemos desglosado, despegado el pericardio parietal y el pericardio visceral está pegado al corazón y entre uno y otro está ese líquido, ¿no? Del que hemos hablado hace un instante, que lubrican, ¿no? Uno y otro. Normalmente ahí no debe existir más que esa cantidad de 30 mililitros. Pero hay fenómenos o enfermedades en las que podría aumentar la cantidad de líquido ahí. Por ejemplo, una bala en el corazón. Una bala en el corazón puede hacer que la sangre del corazón salga del ventrículo hacia el espacio pericárdico. Entonces aparece un derrame pericárdico de sangre. Eso es una enfermedad, obviamente. Otro problema que podría darse en este lugar sería, por ejemplo, que el pericardio se infecte. Hay infecciones del pericardio. Por ejemplo, en la tuberculosis le gustaba algunas veces irse al pericardio. Cuando inflama el pericardio transuda, o sea, genera una secreción. Como toda inflamación, hay un aumento de la permeabilidad, ¿no es cierto? Por ese glutósido nítrico que hemos hablado hace un rato, se extravasa el agua y se llega a acumular en un lugar. ¿Dónde se acumula? En el espacio pericárdico. Y se llena de agua. Aquí en la imagen se puede ver, ¿no es cierto?, el pericardio parietal, el pericardio visceral, el espacio. Por ejemplo, acá tenemos una silueta cardíaca con los pulmones y se ve el pericardio. Se ve acá el pericardio, ¿no es cierto? Bonito. Cuando yo tomo una radiografía de esto, la radiografía de tórax se ve así, normal, ¿no? Se puede dibujar el corazón como se ve en esa marcada del cardíaco. Pero ¿qué pasa si el pericardio transuda o se metió una bala y salió sangre, etc.? El pericardio se llena de líquido, ¿no? Como se ve acá, porque hay líquido en el espacio pericárdico. Miren cómo deforma el corazón ese líquido. Cuando es mucho ese líquido, el corazón no puede bombear la sangre, no puede expandirse. El corazón, eso se llama taponamiento cardíaco, cuando hay presencia de líquido en el espacio pericárdico. El corazón no puede hacer su función, hay que agarrar y meter una aguja, sacar el líquido y salvar la vida del paciente. Uno toma una radiografía de eso y el corazón se ve así. ¿Por qué? El corazón está agrandado por la presencia de ese líquido, ¿no?, en el pericardio. Mira la diferencia entre un corazón normal y un corazón con exudado en el pericardio. La capa del medio es el miocardio. Mio es el prefijo que usamos para el músculo, ¿no es cierto? Miocardio. Obviamente está formado por las células musculares cardíacas o cardiomiocitos, es el nombre comercial, artístico, tema. Son células altamente especializadas y tienen una función que combina la actividad del músculo estriado, que conocen como son las unidades contráctiles del músculo estriado, con el automatismo que tiene el músculo liso, es un mix, ¿no? Pero fisiológicamente es más estriado en su funcionamiento. Las células son células que son de tamaño variado, entre 15 y 80 micras de largo. Estas son usualmente binucleadas, en la mayoría de casos son binucleadas, tienen dos núcleos, ¿no? Y tienen forma de ramas. Hay un tronco, una célula de un tronco que se ramifica un poco, ¿no? Así es una anita, la célula cardíaca, ¿no? Un tronco con unas ramitas. Y entran en contacto unas células con otras células a través de unas uniones que se llaman discos intercalares. Discos intercalares, donde encontramos gap junction, uniones de conexina y desmosomas. O sea, hay uniones comunicantes, puentes, túneles entre célula cardíaca y célula cardíaca en estos discos intercalares, y también hay desmosomas, que son uniones puntuales que generan esta entidad.
Eso, dice, garantiza una sincronía eléctrica y una cohesión entre las células adyacentes, ¿no? Es importante. De hecho, es una pregunta siempre esa, ¿no? Característica propia del núcleo cardíaco, tipos intercalares, ¿no? Es una célula que consume mucha energía, tiene que gasta energía a 80, 90 años, porque el corazón es el corazón con el que nacimos, ¿no? No se ha renovado, sigue siendo el mismo. De hecho, es una célula muscular que cuando muere no se repara. O sea, no se reemplaza por otra. Cuando una célula muscular muere, es reemplazada por tejido fibroso, una cicatriz que deja marca de un infarto. El infarto es la muerte de célula, ¿no es cierto? 40%, ocupa el 40% del volumen citoplasmático de las mitocondrias, o sea, casi la mitad de la célula son mitocondrias. Para que se den cuenta qué cantidad de energía producen, ¿no? Consumo de 6 kilos de oxígeno por día para la actividad de estas células. O sea, son re golosas, ¿se dan cuenta? Dice que hay hasta 5 tipos diferentes de cardiomiocitos, ¿no? Eso se publicó en el año 2024, o sea, la histología también progresa en Nature, ¿no? Las más importantes son las que forman el esqueleto cardíaco, las células que están por debajo del endocardio, como veremos en un ratito, y las células que producen el impulso cardíaco. Las demás son células musculares propiamente contráctiles. 5 subtipos de cardiomiocitos, qué chévere. El corazón tiene un esqueleto que le da forma. Ustedes saben, conocen así, porque hay una forma del corazón: 2 aurículas, 2 ventrículos. Ese esqueleto es un tejido conectivo, fibroso, que forma anillos, que forma trígonos, que forma un tabique que separa las 2 aurículas, ¿no? El tabique membranoso del auricular, ¿no? Gracias por tu presencia. Es bueno que hayas llegado hasta esta tarde. Nos hemos estado extrañando. No extraño no voy a trabajar, pero ahora que estás aquí ya no sé por qué. Y así más o menos es el esqueleto cardíaco, ¿no? Le hemos quitado el músculo para ver cómo es que el esqueleto cardíaco le da forma, ¿no?, al corazón desde el punto de vista conjuntivo, porque es aquí, en el esqueleto cardíaco, donde se insertan las fibras musculares cardíacas para formar el corazón tal cual lo conocemos. Esta es la parte dura cuando comemos anticucho, porque es tejido conjuntivo, denso. De hecho, a veces hay que recomiendan sacarlo. No, sácale la fibra, lo blanco, sácalo. Deja la carnecita. Consejo de Gastón. ¿Qué podemos decir ahora de la capa interna? De la capa interna, que es la capa que se conoce como endocardio. De hecho, acá aparece nuestro amigo endotelio, que hemos hablado mucho de él. Es un endotelio continuo, quiere decir, son monoclúdenes que sellan a una célula con otra célula. Regula la trombosis, es decir, hace que esté fluida la sangre, eso es una actividad importante. Permeabilidad selectiva, producción de óxido nítrico, o sea, esas son acciones comunes en ese endotelio. Por debajo del endotelio hay una capa que se conoce como capa subendotelial. Mira, esas son las 3 capas del endocardio, ¿eh? La primera es el endotelio, con su lámina basal. De ahí sigue una capa subendotelial, donde vamos a encontrar el colágeno 1 y colágeno 3, que son, el colágeno 1 es el colágeno más recio que hay, es el colágeno de hueso, ¿no? Pero además hay colágeno 3. ¿Cuál es el colágeno 3? Es el tejido, las fibras reticulares, ¿no es cierto?, del tejido conjuntivo propiamente muy laxo, ¿no? Además hay fibras elásticas. ¿Se acuerdan de fibras elásticas? Fibras impermeables que se distienden y vuelven a su lugar, ¿no? Obviamente aquí tenía que haber fibras elásticas porque el corazón es eso, se distiende y vuelve a su lugar. Además hay fibroblastos activos. No es que existan fibroblastos pasivos, ¿no?, sino que son fibroblastos que mantienen una dinámica constante, una actividad constante para la síntesis de moléculas que mantiene la integridad de la estructura de esta zona, ¿no?, que no se altera la estructura de esta zona. Cosa distinta a lo que pasa con el miocardio. El miocardio se muere un miocito y se muere nomás, ¿no? No hay un reemplazo celular de esa misma categoría, ¿no? Y finalmente, la tercera capa se llama subendocardio. Y en el subendocardio yo voy a encontrar uno de esos cardiomiocitos especiales, de esas 5 cepas, una de esas, que se llaman células de Purkinje. Tiene su nombre propio. Y las células de Purkinje son vitales en la conducción del impulso nervioso, como veremos en un instante.
¿Qué hace el endotelio? Que hemos conversado hace un rato, pero específicamente en el corazón. El endotelio tiene dos funciones importantes, pero yo creo que la más importante está en la circulación coronaria. ¿Qué es la circulación coronaria? El corazón es un órgano hueco, muscular, de paredes gruesas en el músculo, sobre todo los ventrículos. Por lo tanto, consume mucho oxígeno. Por lo tanto, tiene que tener mangueras arteriales que le irriguen bien. Esas mangueras arteriales que irrigan al propio corazón se llaman vasos coronarios. Y los vasos coronarios tienen eso, tienen un endotelio importante. Dice el endotelio endocárdico y el endotelio de la microcirculación coronaria son reguladores activos de la función de la bomba cardíaca. Actúan a través de señales paracrinas, ¿no?, entre los cardiomiocitos adyacentes. La síntesis de óxido nítrico endotelial miocárdico modula la contractilidad. El lucitropismo, es decir, la relajación del músculo, y la respuesta beta-adrenérgica, es decir, el estrés sobre el músculo. Pónganse a pensar ustedes. Salen a correr en la mañana. Cuando se despiertan, su latido cardíaco está a 60 por minuto. Corren los primeros metros y aumenta a 80. Los siguientes metros, gracias por venir, 160 latidos por minuto. Y están ustedes al trote, ¿no es cierto? Significa que ese corazón que estaba latiendo a 60, en menos de 2 minutos empezó a latir al doble, a 120. ¿Qué va a requerir ese corazón en ese momento? Más oxígeno, ¿no es cierto? Para su pared, para el músculo cardíaco. ¿Cómo hago para darle más oxígeno? ¿Ah? No puedo fabricar más glóbulos blancos, más glóbulos rojos en 5 minutos. ¿Cómo hago para darle más oxígeno al corazón? ¿Ah? Ya, aquí lo más rápido, es una razón poderosa. Por eso le digo oxígeno a todas partes. Hay que darle más oxígeno solo al corazón. Mayor presión al corazón no sería lo más lógico, ¿no? Vasodilatación de quién? De los coronarios, ¿no? Entonces le digo a mis vasos coronarios, oye, endotelio coronario, chorrete un poco de óxido nítrico, pues. Se dilatan los vasos coronarios y el corazón puede responder fácilmente a el ejercicio de ese momento. De hecho, para ver qué tan bien funciona la difusión endotelial, hay una prueba que usan los cardiólogos que se llama prueba de esfuerzo. ¿Han visto eso? A una persona común y corriente que va al cardiólogo para hacer una prueba de esfuerzo, le hacen correr sobre una banda, ¿no? Y corre hasta que su corazón y lo saca de la banda. Mide varios parámetros, porque su respuesta por la producción de óxido nítrico para ampliar esas coronarias no funciona. O tiene las coronarias duras, engrosadas, taponeadas de grasa, y por más que la dilate, no entra el aire. El paciente le puede dar un infarto. Pero es para prever o para prevenir qué tanta respuesta puede tener ese corazón ante un esfuerzo físico, que sería el desencadenante de un infarto, como correr una maratón o como simplemente hacer el amor. Se nos cuenta que los encuentran ahí muertos. ¿Cuáles son los determinantes del rendimiento cardíaco? Dice, la función endotelial coronaria es equiparable en importancia a la precarga, la poscarga, la perfusión coronaria, al control neurohumoral. O sea, es lo que les decía hace un rato, que funcione bien el vaso coronario a nivel endotelial es indispensable para poder hacer lo que hacemos cotidianamente. Es vital. Es causa reconocida la disfunción del infarto. Un infarto. Imaginen esta. Acá tenemos unas imágenes, por ejemplo, acá arriba. Esta capa, todo esto de acá, todo esto de aquí, es el endocardio. Esta línea de acá arriba, esta línea son las células endoteliales. ¿No? Esto que está acá abajo es el subendotelio. Colágeno 3, colágeno 1. ¿Cierto? Fibras elásticas. Tejido conjuntivo, fibroblastos activos. Y estas células preciosas que están aquí, que son células alargadas, con un núcleo central, un núcleo, y con depósitos de colágeno alrededor del núcleo que se pintan pálidos. Miren cómo está pálido alrededor. Es esto, miren. Acá tengo el endotelio, el subendotelio y estas células de acá, que son las que están ahí arriba. Estas. Son las células de Purkinje, esos cardiomiocitos especializados en la conducción del impulso cardíaco, como veremos ahorita. Todo lo que está por debajo, esto de acá, o esto de acá, es la carnecita del anticucho, miocardio. El impulso cardíaco
cardíaco nace aquí arriba. Es decir, un grupo de células de otra de estas estirpes de cardiomiocitos, digo que habían 5 estirpes, ¿no es cierto? Una de ellas son células iniciadoras del impulso cardíaco. Ahí se desencadena el potencial de acción que es transmitido al resto de células para que el corazón se contraiga rítmicamente. Ese lugar se llama nodo sinusal. Está acá arriba, en la aurícula derecha, ese amarillo. Ahí nace el latido, ¿no? Chévere. Del nodo sinusal, el latido pasa a este otro nodo que está en el borde de las aurículas con los ventrículos, que se llama nodo aurículo ventricular. Nodo AB, aurículo ventricular. O sea, es como que te toco y tú lo tocas, ¿no? O sea, siempre en ese orden. Yo te paso la voz a ti y tú le pasas la voz al otro. ¿A quién le pasa la voz el nodo aurículo ventricular? A esta región del centro, que se llama haz de His. El haz de His, en el centro. Acá está. Haz de His. Y del haz de His, el impulso se transmite a todas las células de Purkinje. Es decir, a toda la cara interna endocárdica del corazón, para que el latido sea así, de arriba hacia abajo. Ese es un ritmo normal. ¿Quién marca el paso? Bombo pie izquierdo, ¿no? Tum, tum, lo desfilamos, ¿no? Ese paso lo marca el nodo sinusal. Entonces el latido cardíaco es tunda, 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 tunda. Ese ritmo que marca el nodo sinusal se llama ritmo sinusal, ¿no? Y es constante. El ritmo es constante cuando el tiempo que pasa entre un dum y un da es el mismo siempre. Dunda, 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 dunda. 60 a 100 por minuto es un ritmo usual. Dunda. 120, dunda, 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 es por encima del ritmo normal. Pero si es así, dunda, 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 es un ritmo que se llama taquicardia, está por encima de 100. Pero sinusal, porque suena igualito el tiempo que hay entre un latido y el otro. Dunda, 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 ¿cierto? O si es dunda, 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 es un latido por debajo de lo normal, bradicardia, pero rítmico, sinusal. Eso le pasa a los atletas olímpicos cuando duermen. Hacen 40 por minuto. Dunda, dunda. Se consumen así, son tan entrenados. Pero siempre lo marca el sinusal. ¿Qué pasa si el sinusal no se comunica bien con el aurículo ventricular? Porque se muere una de estas fibras de conexión, un infarto en esta zona. No se comunican bien, entonces el de abajo no recibe a tiempo el latido desde arriba. Dunda, 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 y acá dice, oye, me estás dando un dum, no viene tu da. Algo te ha pasado, te ayudo. Dunda, 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 dum, dum, dunda, dum, dum, dunda, dum, 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 dunda. Así se va a repetir. ¿Eso cómo se llama? Arritmia. Es una arritmia. Y como no viene dunda, 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 se oye dunda, dunda, la sangre no puede inyectarse con la fuerza que se requiere y el paciente puede morir de choque cardíaco, ¿no? Porque no llega a completarse el latido. Entonces, a veces cuando hay un infarto, se mueren algunas fibras que comunican los nodos, aparecen las arritmias, ¿no? Y eso es importante de solucionar porque el paciente puede morir. Hay medicamentos que regulan la conducción eléctrica, se llaman antiarrítmicos, ¿no? En el peor de los casos se usan nodos externos, ¿no? O sea, en vez de que funcione el sinusal, te pongo uno por fuera, se llama marcapaso. Y ese nos cae a todos, dunda, dunda, a mi ritmo, te he dicho. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si se muere una ramita de por acá? De la de Purkinje, por un infarto en esta zona. Ya, eso ya no se llama. Eso ya no sería una arritmia, usualmente producen bloqueos, ¿no? Bloqueo de conducción y el corazón se contrae todo menos este pedazo. Como que se arruga todo menos esto. Cuando los infartos son muy grandes, el ventrículo no puede bombear y ya no hay otra que morirse. Entonces ya saben, nodo sinoauricular, nodo aurículo ventricular, miren la velocidad. El marcapaso de 60 a 100 por minuto, ¿no? El nodo aurículo ventricular es retardado, 120 metros por segundo. Es decir, lo espera el otro. Y si no lo espera, recién toma su autonomía y las mata, ¿no? El haz de His, que tiene dos ramas, a la derecha y a la izquierda, y todas las fibras de Purkinje que conducen a 2 metros por segundo
el impulso cardíaco. Entonces el impulso es de arriba hacia abajo. Esto lo van a ver con mucho cuidado cuando hagan fisiología cardiovascular. Dice, el nodo sinoauricular es un marcapaso natural ubicado en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Genera 60 a 100 impulsos por minuto gracias a la despolarización espontánea de las células P o pacemaker, que son esos cardiomiocitos de esa cepa especial del que hemos hablado hace un rato. Se llaman así, células P de pacemaker. Esas son las características que tiene el latido cardíaco. Automatismo, una corriente fan de canales HCM4 modulada por AMP cíclico, que explica la despolarización diastólica espontánea del nodo sinoauricular. Es fisiología. Van a ver con el doctor Cruz o el doctor Walter Sánchez. La segunda característica es la excitabilidad, pero es la excitabilidad de la fibra cardíaca, no de la otra excitabilidad. Tiene una fase 0, luego hay una etapa 1, una etapa 2, o fase 2, en fin. La tercera, eso es, también lo van a ver cuando hagan ustedes el ciclo cardíaco. Ese fenómeno y van a ver las etapas de la excitabilidad. Luego la etapa de la contracción y luego la etapa de la relajación. Acá lo he puesto como referencia, no es mi chamba hablar de esto, pero para que vean que he leído un poco. Ahora, si ustedes reconocen un corazón normal, cuando yo estudié medicina, no teníamos curso de fisiopatología. Había fisio 1 y fisio 2. No, tampoco. Había fisiología y un curso de neurofisiología. Más o menos. Y no había fisiopatía. Entonces nosotros le preguntamos a la profesora, a la directora de la escuela de esa época, la doctora de la escuela, decía, ¿por qué no tenemos un curso de fisiopatología? Todo el mundo hace fisiopatología. Y decía, ¿pero para qué? Pues, ustedes son inteligentes. Si conocen cómo funcionan bien las cosas, van a entender al toque cómo es que algo falla y qué podría ocasionar. Uno se puede empezar, sí, no. Si hay un infarto en la cara anterior del corazón, podría saber qué podría pasar. Eso es fisiopatología, decía. ¿Para qué hacer un curso de fisiopatología? Lean su libro nomás para ayudarse. Sí, pues. Nos hizo creer que éramos inteligentes. Y eso es algo de fisiopatología. Es el conocimiento histológico normal, de la histología normal, de cómo se ve normal, nos permite identificar patrones específicos cuando hay un daño. O sea, si yo veo algo y lo veo anormal, algo está pasando, hay un daño ahí, ¿no es cierto? Dice, hay dos entidades paradigmáticas que ilustran cómo la alteración microestructural conduce a una disfunción clínica grave. Nos ha puesto dos ejemplos acá este slide. El primero es cuando habla de la miocardiopatía hipertrófica. Miren, miocardiopatía significa que el corazón está mal en el miocardio, ¿no? Hipertrófica, eso mal significa que está muy grande. El miocardio muy grande. Miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Es un hallazgo, dice, patognomónico. ¿Qué significa patognomónico? Es una palabra interesante. Patognomónico. No sé, la patología. Es algo malo, pero no una forma de beneficio. No. Algo de una sola patología. Es uno de un tipo de enfermedad que se determina la exclusividad. Eso significa patognomónico, exclusividad. Significa que si yo veo eso, es eso, no hay otra, ¿no? Si identifico ese signo, es eso, no hay otra, ¿no? Pero en medicina realmente es raro encontrar algo patognomónico, ¿no? O sea, rigidez de nuca, tírate de cabeza, eso también es meningitis, sí, pero podría ser también una hemorragia adenoidea, podría ser también un tumor cerebroso, podría ser también, hay diagnóstico diferencial. Es difícil que sea patognomónico. Donde sí hay cosas que son patognomónicas, cuando uno ve algo al microscopio y dice, no, esto me dice que es esto. Y acá, por ejemplo, en la miocardiopatía hipertrófica dice que es patognomónico encontrar fibras musculares desorganizadas, que se llaman disarray, ¿no? Con displasia de discos intercalares y una infiltración fibrosa que afecta hasta más o menos el 15% de todo el músculo del corazón. Eso, cuando uno ve al microscopio una biopsia de corazón y en la biopsia encuentra las fibras musculares desordenadas
con displasia, es decir, se han movido los discos intercalares y encuentro tejido conectivo fibroso en el 15%, me tiro de cabeza. Si encuentro esas tres cosas, eso es miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Entonces se me hizo que estaba jugando fútbol, pateó el penal y se murió, le dio un infarto, ¿no? Ya, ese paciente que le pasa eso es el que tuvo una miocardiopatía hipertrófica. Casi la mayoría de muertes súbitas producidas en ejercicio físico intenso son por miocardiopatía hipertrófica. El paciente nunca supo. Bueno, ahora sí se sabe, porque ahora todos los atletas de alto rendimiento pasan por exámenes cardiológicos. Pero antes no, pues antes jugaba bien pichanga y te llevaban a la selección del colegio, luego a la selección de Tacna y luego a la U. A las patas todo, ¿no? Entonces, te hacían jugar un partido, te daba un infarto y no sabías que habías muerto. Y era porque tenías una miocardiopatía hipertrófica. Entonces, ya saben, ¿qué encuentro una miocardiopatía hipertrófica? Encuentro disarray, discos intercalares en displasia y encuentro más del 15% de tejido conjuntivo infiltrado. Si veo eso en un corazón, se puede morir, ¿no? De hecho, esto es degenerativo. Este paciente, si no se muere de un infarto haciendo un ejercicio y vive muchos años, probablemente requiere un trasplante en algún momento, ¿no? Ese corazón se va a ir dilatando hasta el final, ¿no? No es que tenga el corazón grande, lo tiene grande, pero está enfermo. Y la otra es el infarto agudo de miocardio, pues, ¿no? La evolución histológica varía con el tiempo. Primero encontramos necrosis coagulativa con neutrófilos alrededor. Eso pasa en las primeras 24 a 48 horas. Luego aparecen macrófagos, ¿no? Que están comiéndose las células muertas. Luego aparece fibrosis reemplazante, es decir, tejido conjuntivo fibroso que ha reemplazado al tejido muscular muerto que ha sido comido por los macrófagos, ¿no es cierto? Y eso ya se ve a las 6 a 8 semanas, ¿no? Utilizando una tricrómica de Mason, una coloración especial para ver tejido cardiovascular. Ya saben, el corazón cuando se muere no se reemplaza por músculos, sino por tejido fibroso. Entonces ya sabemos, si sabemos ver nosotros las cosas cuando están bien, es fácil darnos cuenta cuando algo no está bien, ¿no? Algo anda mal ahí, ¿no? Conocer la arquitectura, o sea, la morfología del corazón y la fisiología va a ser útil para poder utilizar. Hay terapias dirigidas, ¿no? Específicas contra las enfermedades específicas que vamos a descubrir al hacer esos estudios, ¿no? Podemos hacer un diagnóstico oportuno de algún problema que esté pasando, por ejemplo, identificar oportunamente necrosis o aumento de la celularidad o reemplazo conectivo, ¿no? Eso es importante. Podemos utilizar estos hallazgos para utilizar problemas, la fisiología para resolver, como lo que les dije hace un rato del estrés oxidativo del endotelio, que se puede prevenir, ¿no? En fin. O en el peor de los casos puedo utilizar tratamientos ya dirigidos especiales. Hay una tendencia en el mundo que se llama medicina de precisión. Sería ideal, la medicina de precisión significa, antes por ejemplo, tú encontrabas un cáncer de mama y le dabas tratamiento para cáncer de mama, ¿no? Tu precisión era cáncer de mama. Luego encontrabas cáncer de mama con ciertos se llaman marcadores de membrana, con ciertos marcadores moleculares en la membrana que me decían, este cáncer de mama es muy agresivo, o este cáncer de mama tiene mucha tendencia familiar, o este cáncer de mama es de lento avance. El marcador que yo encontraba en la membrana me permitía intuir eso, ¿no es cierto? Y hasta ahí era como que más preciso que solo cáncer de mama. Pero hoy en día yo puedo agarrar el cáncer de mama, identificar las moléculas, ver de quién provienen, de la mamá, del papá, de la tía. Puedo ver la cantidad de las moléculas, puedo proyectar con esa cantidad la evolución de ese cáncer, la sensibilidad a ciertos fármacos, a qué fármacos no, y hacerle un tratamiento especial para esa paciente con esa cantidad de marcadores, con esa proyección de marcadores, etc. Significa un tratamiento especial para esa persona basada en la molecularidad, es decir, en la genética de ese cáncer. Eso es medicina de precisión. Y esa es la tendencia actual, sobre todo para cáncer, por ejemplo. Porque no todos los cánceres de mama son iguales. Y he puesto el ejemplo del cáncer de mama, con cáncer de melanoma, con cáncer de pulmón, con cáncer renal, etc. De hecho, una persona que tiene una infección por ejemplo, se me ocurre, el citomegalovirus,
Una persona con una enfermedad de citomegalovirus o una persona, esa persona es diferente a otra persona con infección por citomegalovirus. Puede que esta tenga más carga, más proteínas en su cuerpo que esta de acá, por lo tanto tiene mayor capacidad de producir inmunoglobulinas que esta de acá. O que esta de acá tenga, o sea, vegana y esta de acá no, por lo tanto no tiene proteínas esenciales básicas. O sea, pues son diferentes. Por lo tanto, el tratamiento en dosis, en frecuencia, es diferente para uno y para otro. Ya no es que el protocolo para citomegalovirus es tal cosa, no. El protocolo para esa persona va a ser así, por esas características de esa persona, es preciso para esa persona, que para esta otra no. Eso es medicina de precisión. Ya, obviamente, aquí todavía estamos un poco lejos, ¿no? En cáncer ya se hace algo en Lima, pero porque yo tengo una amiga que tuvo cáncer de mama, le hicieron la mastectomía, el vaciamiento ganglionar, le mandaron su tumor a Estados Unidos, identificaron la celularidad, los marcadores de membrana, le dijeron que iba a tener una probabilidad del 80% de hacer cáncer en la otra mama en los próximos 10 años. Fue al médico, sacó la tarjeta también. ¿No? Y le murió el riesgo. Porque eso es medicina de precisión. El tipo de cáncer que ella tenía iba a regresar en 10 años, en la otra mama. Porque los marcadores que tenía hacían pensar eso en un 90% de probabilidad. ¿No? Entonces, a eso se apunta. O sea, eso que van a hacer ustedes, sus chamos, a los que les gusta ese tipo de cosas. Y hacer medicina de precisión es volver al origen, es volver a la biología molecular, a la histología molecular, a la histofisiología, a la fisiología. Porque diagnosticar un cáncer es facilito, pero no hay que hacer clínica médica para eso, ¿no? Pero tratarlo. De hecho, en educación hoy se habla de formación médica por precisión. Yo tendría que tener solo 10 alumnos de medicina, que cada uno me pague por lo menos unos 4 o 5 millones de dólares por su carrera, como pasa en Estados Unidos. Y yo tendría una forma diferente de enseñarle a Joaquín, una forma diferente de enseñarle a Luciana, porque Joaquín aprende escuchando música y viendo dibujos, en cambio Luciana aprende leyendo en silencio total. Luciana responde bien examen de instrucción múltiple, Joaquín prefiere escribir las respuestas en texto extenso. ¿No? Eso es formación médica de precisión. Un Harvard lo puede hacer totalmente bien porque es muy costoso. Lo están haciendo para formar residentes de ciertas especialidades, ¿no? Cirugía robótica, en fin. Pero vamos a llegar a eso en algún momento. Bueno, no lo veré yo, pero ustedes probablemente son profesores, van a tener que pensar en formación médica de precisión. Hoy hemos hablado del corazón. ¿Alguna pregunta?